El sueño americano está muerto. Su cadáver hinchado yace sobre una mesa de autopsias y solo hay un sospechoso. En 1968, un trabajador con salario mínimo que ganaba $1.60 por hora podía comprar una casa que costaba 7 veces y media su ingreso anual. Eso equivale a $14.90 por hora en dólares de hoy. Actualmente, el salario mínimo federal es de $7.25. 7,25. La mitad del valor de 1968, y las casas medianas cuestan hasta 6 veces el ingreso anual. Incluso alguien con maestría o doctorado no puede pagar la renta. Esos no son solo números, son pruebas. Soy Josh, y en el episodio de hoy de The Infographic Show, revelamos cómo los baby boomers destruyeron el sueño americano. Capítulo 1. Sigue el dinero. Empecemos con la escena del crimen, la versión intacta, el grupo de control, la prueba de que el sistema funcionaba antes de que alguien interfiriera. En 1976, un jardinero en UC Berkeley ganaba el salario mínimo, o $2 por hora, trabajó 12 semanas durante el verano, o 480 horas, y al final obtuvo $960. La matrícula anual de UC Berkeley ese año, $637, cubre el 150% de su matrícula en un verano. Le quedan $323 para, ya sabes, cosas como libros, renta y gastos de vida. Ese es el sueño americano en su forma más pura. Una persona sin título, sin conexiones y sin riqueza generacional, pero con muchas ganas de trabajar, puede pagar su educación y aún tener suficiente para vivir una vida decente. Ese jardinero en 2026. El salario mínimo en California ahora es de $16.90 por hora. El jardinero trabaja la misma cantidad de horas. Él gana un poco más de $8,100. ¿La matrícula de UC Berkeley? Bueno, eso te costará $14,200 por el año. Su trabajo cubre aproximadamente el 57% de la matrícula. Le faltan más de $6,100, y eso ganando más del doble del salario mínimo federal. Con la tarifa federal de $7.25, tendría que trabajar casi 2,000 horas o 49 semanas de trabajo de tiempo completo solo para cubrir la matrícula. ¿El jardinero se volvió más flojo? ¿La universidad mejoró en algo? ¿O simplemente los números se usaron como arma? Los baby boomers representan el 20% de la población actual de Estados Unidos, pero controlan $85 billones en activos, el 51.4% de toda la riqueza estadounidense. Una quinta parte de la gente, más de la mitad del dinero. Los millennials, bueno, ellos son el 21.8% de la población, casi del mismo tamaño que la generación boomer, pero solo controlan $18 billones, aproximadamente el 10.3% de la riqueza nacional. Vamos a hacerlo más concreto. En 1989, los hogares de personas de 70 años tenían aproximadamente una quinta parte de la riqueza nacional. Eso tenía sentido. Habían trabajado toda su vida y habían ahorrado. Pero para 2025, los hogares de personas mayores de 70 años controlan el 32% de la riqueza. Eso es un aumento del 63% en la concentración de riqueza entre los adultos mayores en solo 36 años. Mientras tanto, la participación de las generaciones más jóvenes se desplomó. Entonces, ¿cómo lo lograron? Acciones. Los boomers poseen $25.15 billones en acciones, el 54% de todas las acciones que cotizan en bolsa en Estados Unidos. Los millennials poseen $3.9 billones en acciones, solo el 8.2% del mercado. Los boomers controlan 6 veces y media más riqueza en acciones que los millennials. Y de nuevo, con el mismo tamaño de población. En ningún ámbito, esto queda más claro que en el de los bienes raíces. Los boomers tienen casi $19.7 billones en propiedades. Los millennials tienen alrededor de 9.8 billones, exactamente la mitad. Pero recuerda, son generaciones del mismo tamaño. Una publicación reciente de MacroEdge destacó esta tendencia sorprendente. De 1960 a 2025, la proporción de personas de 30 años que están casadas y son dueñas de una casa cayó del 52% al 12%. En otras palabras, hoy en día solo aproximadamente 1 de cada 8 personas de 30 años cumple con ambos criterios. Es una disminución impulsada principalmente por la menor cantidad de jóvenes que se casan, no solo por las tasas más bajas de propiedad de vivienda. La tasa general de propiedad de vivienda en realidad ha aumentado del 62%. En 1960 al 65% actualmente. ¿Cómo es posible? Los boomers están comprando varias casas, segundas casas, propiedades de inversión, Airbnbs. El mercado no está congelado, solo está concentrado en una generación. La discrepancia no es por accidente, es el resultado de un sistema proteccionista que los mismos boomers construyeron.
Sigue siendo sustancial, sigue siendo cómodo. El baby boomer promedio tiene un patrimonio neto de aproximadamente $1.6 millones con una mediana de $387,200, cómodos y seguros después de décadas de trabajo. La generación X está detrás, con un promedio de aproximadamente $976,000 y una mediana de $247,000, significativamente menos que los boomers. Los millennials caen aún más abajo, con un promedio de $366,000 y una mediana de solo $87,300. Eso es aproximadamente una quinta parte de lo que tienen los boomers. 3 generaciones, una sola escalera, y las personas en la parte inferior se están ahogando. Pero aquí está la parte que lo confirma, el testimonio de un papá boomer que ni siquiera ellos pueden negar. Durante años, le había dado sermones a su hijo sobre buscar casas muy por encima de sus posibilidades. El hijo, harto, le lanzó un reto a su papá: ve y encuentra hoy una casa al precio que tú crees que es justo para mí. Y el papá pasó horas buscando. Regresó pálido. Esto no es solo caro, admitió. Es imposible. Estás jugando un juego amañado. El papá pagó $25,000 por su primera casa en 1980. Ajustado por inflación, eso serían $93,000 en dinero de 2025. El precio medio de una casa hoy en día es un poco menos de $417,000. 4 veces y media más caro. Incluso después de ajustar por inflación, él podía pagarlo a su edad. Su hijo no puede. La misma ética de trabajo, el mismo país, pero las cuentas no cuadran igual. Otro usuario de Reddit compartió la historia de su abuelo. Compró una casa de 6 habitaciones en 1970 por $40,000. Hoy vale $950,000. Ajustando por inflación, esos $40,000 equivalen a $333,000 en dinero de 2025. La casa todavía cuesta $617,000 más de lo que la inflación por sí sola predeciría. Eso no son dinámicas de mercado, eso es una extorsión. Los defensores del status quo aman una respuesta en particular. Por supuesto, los boomers tienen más riqueza, son mayores. Eso es simplemente economía del ciclo de vida. Y sí, la riqueza naturalmente aumenta con la edad. Esa parte es cierta, pero los patrones del ciclo de vida no explican qué tan pronunciada se volvió la curva. Las generaciones anteriores acumularon riqueza gradualmente con la edad. Los boomers envejecieron en medio de una hiperinflación de activos. Que una quinta parte de la población tenga más de la mitad de toda la riqueza no es prosperidad, es acaparamiento. Y lo que acapararon se lo llevaron. De los salarios, la vivienda, los impuestos, de las pensiones, del futuro. No solo se enriquecieron, también se aseguraron de que nadie más pudiera hacerlo. Y ahí es donde nos conduce ahora la evidencia. Capítulo 2. Vivienda. La escalera que retiraron. Tenemos que analizar los mecanismos deliberados de exclusión del mercado de la vivienda para entender por qué los boomers manipularon el sistema. En 1970, el precio medio de una casa era 2.4 veces el ingreso medio de un hogar. No era fácil, claro, pero sí alcanzable. Trabajabas unos años, ahorrabas para el enganche y luego comprabas un techo para ti y los tuyos. En 2025, el precio medio de una casa es 5.6 veces el ingreso medio de un hogar. Eso es un aumento del 133% en la proporción. Pero eso no discrimina según la densidad urbana. En las ciudades donde realmente hay empleos es mucho peor. En San José, el corazón de Silicon Valley, el precio medio de una casa es 10 veces y media el ingreso medio de un hogar. En Los Ángeles, 12 veces y media. En Miami, 8.7 veces. Una casa en esos lugares no es realmente alcanzable para el ciudadano promedio. Es como tener la suerte de recibir una herencia o un privilegio reservado para la élite de la sociedad. La edad promedio de un comprador de casa por primera vez hoy en día es de 40 años. En 1980 era de 29. Están haciendo que la gente espere una década extra pagando renta antes de que siquiera puedan acceder al mercado. Pero el crimen también se extiende al estrangulamiento de la oferta. Después de que la Ley de Vivienda Justa de 1968 amenazara con integrar los vecindarios blancos, los suburbios respondieron con una ola de zonificación excluyente en los años 70. De repente, el 75% del suelo residencial en las ciudades estadounidenses se destinó exclusivamente a viviendas unifamiliares. Los gobiernos municipales impusieron tamaños mínimos de lote, de 3 a 10 acres en algunos lugares. Esto fue diseñado para excluir a cualquiera que no tuviera un capital considerable. La vivienda en ese momento empezó a tratarse como una acción de crecimiento en lugar de una acción de primera línea. Era una inversión en vez de un refugio. Las restricciones de zonificación de San Francisco por sí solas inflan los precios de la tierra en $400,000 por casa. Ahora, el 43% de los baby boomers dicen que nunca venderán su casa. Nunca.
El 56% ha vivido en su casa actual por más de 10 años. Los boomers cuyo nido está vacío poseen el doble de casas de 3 habitaciones o más que los millennials con hijos. 3 de cada 10 casas grandes están ocupadas por boomers cuyo nido está vacío. Los millennials con hijos poseen solo el 14.2% de las casas grandes. Las cifras son asfixiantes. Solo 25 de cada 1000 casas cambiaron de dueño en los primeros 8 meses de 2024. Fue la tasa de rotación más baja en décadas. Entre 1970 y 1980, cuando los boomers necesitaban casas, las unidades habitacionales aumentaron un 29%. La construcción se disparó para satisfacer la demanda. Después de 2008, cuando los millennials necesitaban casas, la construcción colapsó. Los baby boomers construyeron la escalera cuando la necesitaban. Luego votaron por leyes de zonificación y se aseguraron de que no pudiera reconstruirse. Están sentados en casas enormes que se niegan a vender incluso a precios exorbitantes, bloqueando la oferta y aumentando los precios. Y de alguna manera todavía culpan a sus hijos por no trabajar lo suficiente. Capítulo 3. El impuesto del título universitario. Los boomers no solo excluyeron a las generaciones más jóvenes de la vivienda, también les hicieron pagar por el privilegio de competir. En 1981, un chico que servía cubetas de pollo en KFC ganaba $3 la hora. Estaba bien, aún así podía ir a la universidad. Hoy es una historia completamente diferente. ¿Te preguntas qué cambió? A finales de los años 60 y principios de los 70, la Administración del Seguro Social subsidiaba la universidad para los jóvenes con padres fallecidos, discapacitados o jubilados. Era el equivalente a unos $32,000 hoy en día. Como muchos padres de los boomers habían servido en las guerras mundiales de Estados Unidos, ese programa federal ayudó a muchos boomers a ir a la universidad. Terminó en los años 80, así que quienes pudieron aprovecharlo entraron y luego cerraron la puerta. En ese entonces, los subsidios federales ayudaban mucho, porque la universidad era mucho más accesible. La colegiatura promedio de una universidad pública de 4 años en 1963 a 1964, ajustada por inflación, era de poco más de $4,900. En 2022 a 2023 había subido a poco menos de $14,700. Eso es un aumento del 197% después de ajustar por la inflación. El costo de la universidad se triplicó en poder adquisitivo real. Durante los años 90, las universidades costaban aproximadamente el 18% del ingreso familiar medio. Hoy en día, la matrícula de una universidad pública cuesta alrededor del 35% del ingreso medio. La matrícula se ha duplicado en el transcurso de 2 décadas. Las universidades privadas hoy en día cuestan el 137% del ingreso medio. Eso es más que el salario de todo un año antes de impuestos, naturalmente. En 1970, 250 horas de trabajo con salario mínimo cubrían un año de matrícula en una universidad pública. Para 2020, se necesitaban más de 1000 horas en Penn State. En 1985, se requerían 19 semanas de trabajo de tiempo completo para pagar la matrícula universitaria. Pero para 1995, la cantidad de tiempo que un estudiante tendría que trabajar aumentó a 29 semanas. En 2014 se había disparado a 57 semanas, exactamente 3 veces más, para el mismo título en la misma institución. Los boomers asistieron a la universidad cuando los contribuyentes cubrían la mayor parte de los gastos. Luego recortaron la financiación pública, el resto se les cargó a los estudiantes y a sus padres. Y se pone aún peor. La deuda federal de préstamos estudiantiles se ha más que duplicado desde 2007. La generación X tiene los saldos más altos por prestatario, con aproximadamente 44,300. Los millennials no se quedan atrás, con un promedio de alrededor de 40,400. Incluso los baby boomers, la generación que en su mayoría asistió a la universidad antes de que la deuda estudiantil existiera como un fenómeno masivo, promedian $41,900 entre quienes aún tienen deuda. Pero aquí está la asimetría que importa. En 2021, solo el 6.6% de los boomers tiene deuda estudiantil, en comparación con aproximadamente el 25,5% de los millennials. Hoy en día, la deuda estudiantil de la generación X asciende a unos $600,000 millones. Los boomers recibieron educación subsidiada y luego recortaron los subsidios. Hicieron que los títulos fueran obligatorios para tener una vida decente. Hicieron que los títulos costaran más que tus ingresos. Luego se convirtieron en los prestamistas. Pero seguramente financiaron al gobierno que pudo haber ayudado, ¿verdad? ¿Verdad? Capítulo 4. El gran robo de impuestos. Estamos en 1981 y el presidente Ronald Reagan acaba de entrar a la oficina oval con un plan. La tasa máxima de impuestos en ese momento, lo que pagan los ultrarricos, está cómodamente en 70%. Para el final del primer mandato de Reagan, bajará al 50%. Para las elecciones intermedias de su segundo mandato, 28%, la redujeron a la mitad y luego a la mitad otra vez.
Se llamó economía de goteo, excepto que no cayó nada salvo la factura. La deuda nacional bajo Reagan se triplicó, pasando de 997,000 millones de dólares a 2.85 billones. Es como maximizar 3 tarjetas de crédito y decirles a tus hijos que ellos lo resolverán. El déficit federal alcanzó el 6% del PIB. El gobierno perdió el 9% de todos sus ingresos en los primeros años. Los recortes de impuestos de Reagan han sumado 10 billones de dólares al déficit nacional desde que se implementaron en 1981. Pero hay más. Cuando el presidente George W. Bush llegó en 2001, sus recortes de impuestos costaron un estimado de 1.7 billones de dólares en 10 años. El 1% más rico, los administradores de fondos de cobertura, los directores generales, recibieron un recorte de impuestos anual promedio de $57,000 por no hacer nada. Para 2018, los recortes de impuestos de Bush estaban sumando $500,000 millones de dólares al déficit cada año. Sin esos recortes y sin las guerras posteriores al 11 de septiembre en Irak y Afganistán, la proporción de deuda respecto al PIB se habría mantenido por debajo del 50%. En cambio, llegó al 70%. Básicamente financió 2 guerras y una crisis financiera con una tarjeta de crédito y luego la dejó en la mesa de la cocina para que los millennials la limpiaran. Luego, el presidente Trump entró como si estuviera conduciendo El Aprendiz. En 2017, sus recortes de impuestos agregaron otro 1 a 2 billones de dólares a la deuda nacional. En ese entonces, los expertos proyectaban que en una década, el 83% de los beneficios iría al 1% más rico. Las tasas de impuestos corporativos se redujeron permanentemente del 35% al 21%. Mientras tanto, tus impuestos sobre la nómina se mantuvieron más o menos igual. Los recortes de impuestos no causaron por sí solos la explosión de la deuda de Estados Unidos, pero proyecciones presupuestarias serias muestran que probablemente representan decenas de billones de dólares, aproximadamente entre una cuarta parte y un tercio de la deuda actual en relación con el PIB. En otras palabras, la crisis de la deuda tuvo muchas causas, pero su rápida aceleración fue impulsada en gran medida por estas políticas. Desde 1980, la deuda nacional como proporción del PIB se ha cuadruplicado, y en 2024 solo pagar los intereses de esa deuda, 881,000 millones de dólares, costará más que todo el presupuesto de defensa. Estamos gastando más en intereses que en el propio ejército. Eso sería como pagar más en intereses de tu tarjeta de crédito que en tu renta mensual. La estafa generacional radica en el hecho de que, desde los años 80, la gran mayoría del crecimiento en el gasto interno se destinó a programas de beneficios para personas mayores. El gobierno federal normalmente gasta $6 por cada persona mayor, por cada dólar que gasta en un niño. Los estadounidenses mayores de 65 años ahora representan aproximadamente el 17% de la población. Sin embargo, los gastos en seguridad social y Medicare ahora dominan el presupuesto federal. Los ricos redujeron sus propios impuestos del 70% al 28%, pidieron prestados 20 billones de dólares contra el futuro de los millennials y luego lo llamaron prosperidad. Luego les entregaron la factura con 881,000 millones de dólares a $1 billón en intereses anuales. Pero no te preocupes, al menos ellos están financieramente seguros en su jubilación, ¿verdad? Porque definitivamente tampoco te arruinaron ahí. Capítulo 5. El engaño de la jubilación. Así es como solían funcionar las pensiones. Te presentabas, hacías tu trabajo, y cuando te jubilabas, tu empleador te enviaba un cheque cada mes hasta que murieras. Se llamaba pensión de beneficio definido. La empresa asumía el riesgo cuando te contrataba. La empresa gestionaba las inversiones y tú recibías un ingreso garantizado de por vida. Eso es lo que recibieron los boomers. En algún momento, a mediados de los años 90, ocurrió algo mágico. Las empresas descubrieron que podían simplemente transferirte todo ese riesgo a ti. Así nació el 401(k). Tú lo financias, tú lo administras. Tú absorbes las pérdidas cuando el mercado se desploma, y no hay garantía de que tendrás algo cuando te jubiles. Los bebés de la era de la Gran Depresión, o la generación anterior a los boomers, promediaban $6,000 en ingresos de pensión. La generación X, ellos promediarán $2,000, un tercio de eso. Solo el 25% de la generación X siquiera tendrá una pensión. El 80% dependerá completamente de los planes 401(k) que vaciaron durante emergencias. Lo que es un robo a mano armada es el hecho de que la generación X necesitará $1.1 millones para una jubilación cómoda, pero van camino a tener solo 700,000. Eso es un déficit de $400,000 por persona, y el 24% de ellos ya ha pedido prestado de su 401(k) solo para sobrevivir a emergencias, deudas o el aumento de los costos. Mientras tanto, solo el 40% de los baby boomers tiene ahorros adecuados para la jubilación.
Más de la mitad de ellos se quedarán sin dinero. Pero aquí está el asunto. Ellos no necesitan ahorros. Ellos tienen seguro social y Medicare, garantizados que tú estás financiando a través de los impuestos sobre la nómina. Los baby boomers se jubilaron con pensiones garantizadas. Luego procedieron a desmantelar este sistema de pensiones y te dijeron que invirtieras sabiamente en un 401k. Luego, hicieron que el mercado colapsara en 2000 y otra vez en 2008, y las personas con ingresos garantizados lo eliminaron para todos los demás. Y ahora ellos tienen derechos adquiridos. Capítulo 6. La bomba de tiempo demográfica y la factura que nunca termina. Cada día, 10,000 baby boomers cumplen 65 años y entran a Medicare. Cada día. Eso es como llenar un estadio de fútbol americano universitario cada semana con nuevos jubilados que necesitan atención médica del gobierno. Aquí está el problema con eso. El Seguro Social y Medicare fueron diseñados cuando la gente vivía menos años. Se asumía que tal vez tendrían de 10 a 15 años de jubilación. Los boomers de hoy en día están viviendo de 20 a 30 años o más después de jubilarse. Están recibiendo beneficios durante el doble de tiempo para el que el sistema fue diseñado. Las matemáticas, una vez más, son apocalípticas. Se predice que el fondo fiduciario de Medicare se quedará sin fondos para el 2033 en menos de una década. Los impuestos solo cubrirán el 89% de los beneficios programados de Medicare. Una pareja jubilada de 65 años ahora enfrenta $275,000 en gastos médicos de su propio bolsillo. Y eso ni siquiera incluye el cuidado a largo plazo. Solo el 50% de los baby boomers podrá pagar su propia atención médica. Pero espera, estás pensando, ¿no les dejarán su riqueza en herencia para ayudar? La gran transferencia de riqueza, ¿verdad? Se supone que entre 68 y 84 billones de dólares pasarán a las generaciones más jóvenes. La realidad es que en 2024, 91 herederos recibieron 297.8 mil millones, y la mayoría fue para personas que ya eran ricas. ¿Herencia de la clase media? Eliminada por los costos de atención médica. De nuevo, solo el 40% de los baby boomers tiene ahorros suficientes para el retiro, lo que significa que tendrán que gastar sus bienes solo para sobrevivir. Ahora hablemos de esos costos de atención médica. En 1970, el gasto total en atención médica en Estados Unidos era de 74.1 mil millones de dólares. Para 2024, subió a 5.3 billones de dólares. Ahora, la atención médica representa el 18% de todo nuestro PIB. El gasto per cápita pasó de $353 al año en 1970 a alrededor de $15,500 en 2024, un aumento de 7 veces en términos reales. Tus primas de seguro médico han aumentado un 342% desde 1999. Tus salarios solo han subido un 119%. Estás pagando mucho más por una peor cobertura, mientras que los precios hospitalarios se han duplicado desde 2006. Y aquí está el bloqueo político. Los boomers son el grupo de votantes más grande. Ellos sí salen a votar. El Seguro Social y Medicare son intocables políticamente. La Oficina de Presupuesto del Congreso admite que los ingresos no son suficientes para cubrir los costos. Básicamente, se votaron a sí mismos beneficios diseñados para jubilaciones de 10 a 15 años, subfinanciaron el sistema mientras reducían sus propios impuestos. Y los millennials, sus hijos y sus nietos, estarán pagando por eso para siempre. Entonces, ¿dónde te deja eso a ti? Capítulo 7. ¿Por qué estás quebrado y seguirás quebrado? Bueno, vamos a sumar los daños. El salario mínimo de hoy vale solo la mitad de lo que valía en 1968. Los costos de vivienda son 133% más altos en relación con los ingresos. La universidad cuesta casi el triple de lo que costaba después de ajustar por inflación. Las pensiones han desaparecido. Los impuestos a los ricos se han reducido del 70% al 37%. La deuda nacional supera los 38 billones de dólares y sigue aumentando. Más de la mitad de los estadounidenses viven al día. Es un panorama sombrío, pero no fue por accidente. No fue culpa del amor incondicional de los millennials por el pan tostado con aguacate. Esto fue un desmantelamiento sistemático ejecutado por los baby boomers, la generación que subió la escalera y luego la quemó detrás de ellos. Ellos compraron sus casas por 3 veces su ingreso y las hicieron costar 5.6 veces su ingreso. Ellos obtuvieron educación por el 18% de su ingreso y la hicieron exorbitante. Tenían pensiones garantizadas y las eliminaron. Redujeron sus impuestos y dispararon la deuda. Votaron por zonificación restrictiva y blindaron beneficios intocables. Cada política los benefició. Cada costo se transfirió a quienes dejarán atrás. El sueño americano no murió por causas naturales. Fue asesinado por los boomers. Y todavía tienen el arma homicida. El 51% de toda la riqueza estadounidense. ¿Qué pasará con el mundo que dejen atrás? Descúbrelo en este video sobre lo que sucederá después de que la generación baby boomer desaparezca. O haz clic en este video en su lugar.